¿Ahora? Sí. Buenas tardes, soy Elena Flavia Muresán de la Universidad de Zaragoza. El trabajo que voy a presentar es un análisis de permanencia de fase de desequilibrio del ligamiento entre las poblaciones de vacuno de carne españolas. La disponibilidad del genotipado masivo de marcadores SNP ha permitido el desarrollo de procesos de evaluación genómica y hoy en día la selección genómica es una realidad de vacuno de leche, pero todavía su aplicación en vacuno de carne es cuestionable debido al menor censo de las poblaciones y el uso limitado de la inseminación artificial. Una posible solución es el uso de poblaciones múltiples, es decir, el uso de información de varias poblaciones conjuntamente. El éxito de la evaluación genómica a partir de varias poblaciones está ligado a la persistencia de fase de ligamiento entre las poblaciones, de tal manera que el desequilibrio de ligamiento entre los marcadores y los QTL se mantenga. Por eso, el objetivo de este trabajo es estudiar el patrón de la persistencia de fase de desequilibrio de ligamiento entre las poblaciones de vacuno de carne españolas a lo largo de los cromosomas autosómicos bovinos. Se genotiparon con el chip de 770K 171 tríos de padre, madre e hijo de 7 poblaciones españolas que incluían las razas asturiana de los valles, avileña negra ibérica, bruna de los Pirineos, morucha, pirenaica, retinta y rubia gallega. El control de calidad de los genotipos se realizó mediante el software Plink y los requisitos fueron marcadores en cromosomas autosómicos y no en posiciones repetidas, un error mendeliano menor que 0,05, un call rate entre marcadores individuo mayor que 0,95 y una frecuencia alélica menor mayor que 0,01. Al final obtuvimos alrededor de 700.000 marcadores a lo largo de 2.500.000 kilobases. La reconstrucción de los haplotipos parentales se hizo con el software Beagle. A partir de los haplotipos parentales se tomaron las poblaciones en pares y se separaron los marcadores que se agregan en ambas poblaciones con una frecuencia alélica menor de 0,05. Se definieron regiones de una megabase y se calculó el desequilibrio de ligamiento entre los marcadores de cada región en ambas poblaciones con estas fórmulas aquí en el medio, que son, bueno, la primera es la fórmula de calcular el desequilibrio de ligamiento como está descrito en el libro de Falconer, y la segunda nos da una medida de desequilibrio de ligamiento corregido por las frecuencias alélicas, y es esto que se usa en ese trabajo. El número medio de marcadores por región fue 208, con una desviación típica de 60. El parecido del patrón de desequilibrio de ligamiento entre dos poblaciones es lo que llamamos aquí persistencia de fase, y se calculó como la correlación Pearson entre los valores de desequilibrio de ligamiento de una región entre dos poblaciones. Una vez obtenidos los valores de persistencia, se calculó la media y la desviación típica y se seleccionaron las regiones que presentaban valores mayores que la media más 3 desviaciones típicas. Utilizando las herramientas de Biomart, se localizaron los genes en estas regiones y sus rutas biológicas en las que participan. Bueno, en esta tabla se muestra el valor medio de persistencia a lo largo del genoma entre todas las posibles combinaciones de poblaciones. Como pueden ver, son valores positivos entre 0,48 para pirinaica y retinta y 0,63 para asturiana y bruna, lo que nos confirma la relación genética en estas poblaciones. Es un tema que os va a hablar más adelante el señor Jesús Piedrafita. A la figura a la derecha son los resultados que obtuvimos del cromosoma 7 en todas las comparaciones de poblaciones, y como se ve hay una grande variabilidad en cuanto a la persistencia, pero también se notan dos regiones con alta persistencia que están muy consistentes entre poblaciones. A lo largo del genoma se detectaron 42 regiones de alta persistencia, 10 de ellas fueron consistentes en más de 10 comparaciones de poblaciones y están mostradas en esta tabla. Si nos fijamos en los genes que hay en negrita,
y que están localizados en el cromosoma 7, en la megabase 54, vemos un ejemplo de por qué vemos estas zonas de alta persistencia en todas las poblaciones. Son genes agrupados, codifican una proteína que afecta el sistema nervioso, y está descrito que estas zonas son muy bien conservadas, no solamente a la especie bovina, sino que a todas las especies vertebrales. Pues la búsqueda en las bases de datos de Biomark nos localizó 220 genes en estas 42 regiones, y el análisis de enriquecimiento con el software ENRICH nos identificó las rutas biológicas principales en las que participan, que fueron varios tipos de adhesión celular y regulación de procesos de mitosis. Además, encontramos los fenotipos que están asociados a estos genes, que eran principalmente fenotipos del sistema nervioso y la impronta genómica. En conclusión, los resultados confirman una relación genética entre las poblaciones, pero se observó una importante variabilidad en cuanto a la persistencia. Destacaron 42 regiones que contienen unos 220 genes que participan en procesos biológicos y están asociados a fenotipos del sistema nervioso y la impronta genómica. El próximo paso será incorporar esta información en los estudios de selección genómica a partir de poblaciones múltiples para mejorar la capacidad predictiva de estas poblaciones. Gracias por su atención y gracias a las asociaciones y los organismos de financiación para su apoyo. Muchas gracias. Oye, ¿tú eres Moresán? Sí. Pues marcarte aquí, saber cómo te llamarte después. Vale. Gracias. Gracias. Bueno, pasamos a la siguiente comunicación. Amparo Martínez, que me suena un poco, la conozco de vista nada más. Va a exponer momentín. Análisis de permanencia. No. Estudio de las relaciones genéticas entre los cerdos criollos y los jabalíes europeos. Presenta el trabajo realizado por un consorcio iberoamericano. Tienes, Amparo, 10 minutos y después lo mismo que sabes de antes, ¿no? Sí. Las preguntas las haremos todas al final. Vale. Bueno, pues como Juan ya ha comentado, yo voy a presentar este trabajo. Vengo representando al consorcio Biopig de la red Convian. En la sesión de por la mañana ya Luis Gama hizo una amplia y detallada descripción de lo que es la red Convian y de sus actividades. Y centrándonos en el trabajo específico que voy a presentar yo, pues es el que ha realizado el consorcio, uno de los trabajos realizados por el consorcio Biopig, que solamente para recordarles que todos estos consorcios tienen como objetivo el caracterizar genéticamente las razas criollas. En concreto, el Biopig son las razas porcinas criollas y en otras especies, pues, sus correspondientes equipos de trabajo. Además de caracterizar estas razas genéticamente, pues intentamos establecer sus relaciones genéticas con otras razas porcinas, tanto americanas, las relaciones entre ellas, posibles influencias con razas foráneas, la huella genética que las razas ibéricas mantienen o no en las razas criollas, etcétera. Los antecedentes, pues ya los ha descrito Luis y son de sobra conocidos, pero solamente para recordarles que las razas porcinas, ya centrándome en el trabajo específico de las razas porcinas criollas descienden directamente de las razas ibéricas, españolas y portuguesas, llevadas en el siglo XV al continente americano. Allí se fueron dispersando, porque cuando estas razas que llegaban de la península ibérica llegaban a América, pues encontraron allí unos ambientes extraordinariamente favorables, no tenían depredadores, no tenían competencia, entonces se fueron dispersando muy rápidamente y se fueron adaptando a los distintos hábitats y ecosistemas que allí encontraron. Y de esa manera se fueron formando las distintas razas criollas. Estas razas criollas, pues es bien conocido, pues tanto por los documentos históricos, los archivos, en fin, se sabe perfectamente su origen ibérico, pero en siglos posteriores pues han recibido diferentes influencias
de razas, podríamos denominar, más comerciales, europeas, en fin, digamos, la influencia más importante de estas razas podría ser la del Aswai, pero también una importancia de la influencia de la raza Duroc, que a pesar de no ser una raza americana, pues es considerada una raza cosmopolita y comercial, y también de los cerdos chinos, ¿no? Y lo que se pretende con este trabajo es ver el grado de influencia de los jabalíes europeos que fueron introducidos a principios del siglo XX en el continente americano, en muchos países del continente americano, para ser utilizados para cazar. Entonces, el objetivo de nuestro estudio es estudiar esta posible influencia del jabalí europeo en las razas criollas americanas. Me voy a repetir un poco, pero el objetivo de nuestro trabajo es darle, ¿cómo diría yo?, poner de manifiesto la existencia y la importancia que las razas criollas tienen en los países latinoamericanos. Sobre todo están asociados, la mayoría de las veces, estas razas criollas están asociadas a sistemas productivos de mucha escasez, normalmente asociados a poblaciones indígenas y a unas condiciones difíciles, muy difíciles. Es verdad que en América se han introducido muchas razas comerciales mejoradas, mucho más productivas, pero al final las que aguantan en las condiciones difíciles y con poca alimentación y con poco tratamiento y unas condiciones, como veis en la foto, en esta preciosísima foto que nos han mandado desde Colombia, pues son los criollos, los que tienen una base criolla son los que aguantan, ¿no? Entonces, es importante que se sigan manteniendo. Bueno, como material a estudiar, pues hemos estudiado 17 razas criollas. En el mapa de la derecha pueden ver la distribución geográfica de todos los países donde hemos obtenido muestras. Además de esas 17 razas criollas, pues hemos utilizado jabalíes de 4 países europeos, España, Portugal, Italia y Polonia, con un total de 718 muestras analizadas. Se han analizado con 25 microsatélites mediante PCR y se han hecho estudios estadísticos para determinar sus relaciones genéticas, su estructura genética y su grado de diferenciación genética. Como resultados, pues podéis ver aquí en la representación gráfica de los resultados del análisis factorial de correspondencia. Yo no sé si tengo por aquí. A ver si no tengo ningún marcador, pero bueno, marcado en rosa están, en la gráfica de arriba, en la marcado en rosa están todas las poblaciones, las 4 poblaciones de jabalís. En el centro está la mayoría de las razas criollas, cada animal está representado por un punto y solo destacarían ahí las razas norteamericanas, las 3 razas de Estados Unidos. En la gráfica de abajo se ve cómo con el tercer factor de correspondencia se separa el criollo boliviano, el criollo de Bolivia, de las poblaciones, del resto de las poblaciones, pero se ve que existe una fuerte asociación entre el criollo de Bolivia y las razas, los jabalíes. El resto parece que en principio se podrían diferenciar bien. Este es el resultado de la representación gráfica de las distancias genéticas de todas las poblaciones. Si les resalto en rojo la rama donde están agrupados las 4 poblaciones de jabalíes, de los jabalíes europeos, y como pueden ver ahí, hay 3 razas criollas que están enlazadas, están agrupadas en ese mismo clúster, que es el criollo boliviano, el de Baja California Sur, de México, y el criollo de la isla de Guadalupe. El resto de las razas criollas, como ven, forman agrupamientos entre ellos más o menos definidos, pero bien diferenciado de este clúster formado por los jabalíes. Por último, les muestro aquí los resultados de la estructura genética de todas estas poblaciones. Les he marcado en verde a la derecha, están las 4 poblaciones de jabalí y el resto, en rojo, están todas las poblaciones criollas, las 17 razas criollas. Es claramente visible la influencia o el agrupamiento en el mismo clúster de 2 criollos, que es el criollo de Baja California, de México,
y el criollo boliviano. Cuando aumentamos el número de poblaciones posibles a 3, esa influencia se sigue viendo. No lo he mostrado aquí porque sería un poco pesado y reiterativo, pero les puedo decir que cuando este número de análisis se repite hasta K igual a 17, que es el número de poblaciones de razas criollas, se sigue viendo esta influencia del jabalí en estas dos poblaciones criollas. Esto nos sorprendió un poco los resultados, porque la verdad que las razas criollas tienen muy mala prensa en general y la opinión generalizada es, no solo en porcino, me estoy refiriendo a criollo, bovino, ovino, caprino, a todo, pero la opinión generalizada es que el criollo, lo primero que es criollo, de hecho, la palabra criollo en inglés tiene unas connotaciones muy negativas que suele ir asociado a cruzamiento, como algo de muy poco valor, como lo peor. Y aquí la verdad es que nuestro empeño desde el principio ha sido demostrar que las razas criollas existen. Quizá no son mayoritarias, ni muchísimo menos. De hecho, están la mayoría en peligro de extinción, en muy grave peligro de extinción, pero existe todavía una base criolla que merecería la pena recuperar, ¿no?, y conservar como fuente de biodiversidad. El resultado de este trabajo nos indica que, a pesar de que había una creencia generalizada de que muchas razas criollas de muchos países, que además están criadas digamos que asilvestradas, ¿no?, pues se creía que mucho estaba mezclado con jabalí, aparte de todas las razas mejoradas que sí comerciales que han ido influyendo, pero la sorpresa ha sido que no, que hay razas que morfológicamente podría parecer que tienen una clarísima influencia de jabalí, sin embargo, genéticamente no la hemos podido encontrar, y otras que, sin embargo, parecen que tienen más, morfológicamente, son más criollas, pues realmente tienen una influencia importante. Está por determinar si esta influencia es porque ha habido una integración reciente o porque las poblaciones originarias de estos criollos ya tenían una influencia previa de jabalí, como es evidente que tienen muchas poblaciones ibéricas, que se ha demostrado en un estudio publicado el año pasado de biodiversidad de las razas porcinas ibéricas. Entonces, eso es el siguiente paso de este estudio, pero bueno, podríamos descartar en principio que la mayoría de las razas criollas estudiadas no parece que tengan una gran influencia del jabalí, y la conclusión pues, es clara, que solo se ha podido ver, pongo introgresión, pero habría que matizarlo un poco, influencia más bien, ¿no?, que solo se ha podido detectar esta influencia del jabalí en dos poblaciones de criollo, el boliviano y el de Baja California. Y simplemente decirles, estos son todos los participantes del consorcio BioPIG que han participado en este trabajo, son muchos países y bastantes instituciones, un trabajo bastante grande. Y muchas gracias, y les dejo con unas escenas cotidianas de la importancia que estos cerdos tienen en estas economías rurales. Muchas gracias, Amparo. Seguimos por la premura de tiempo. Ya sabes que quedas para alguna pregunta al final. Bueno, si Párez Casanova no está en la sala, si no ha llegado, pues entonces llamamos a Luis Fernando de la Fuente para que nos presente las características productivas de la raza alistana sanabresa, crecimiento de terneros en la fase nacimiento destete. Tienes, como ya sabes, 10 minutos y las preguntas las agruparemos después al final. Bien, buenas tardes. Bueno, el objetivo de esta comunicación obviamente es presentar las características productivas de una raza, la raza alistano-sanabresa, que, bueno, como otras muchas razas de ganado vacuno, están en peligro de extinción, y el grado de desconocimiento de alguna de ellas pues hizo a la Asociación de Criadores, como voy a comentaros posteriormente, pues que en un momento determinado iniciar un control de rendimientos sobre esta raza para conocer un poco más cuantitativamente cuáles son sus características, ¿no? Es una raza del tronco cántabro ubicada en la provincia, fundamentalmente en la provincia de Zamora. Muy brevemente, pues la evolución de estos censos, como
paralelamente también otras razas de ganado vacuno a partir de la década de los 50, pues por todas las razones que probablemente vosotros ya conocéis, de la mecanización agraria y todos estos aspectos, fue decayendo, tocó límite allá en la década de los 2000, llegando a estar por debajo, creo, de 500 reproductores, y a partir de ahí pues se inició un proceso de recuperación. En el año 1995 se creó la asociación, en el 88 se creó el libro genealógico y a partir de ahí pues una tímida, mantenida recuperación de la raza pues ha sido su circunstancia, ¿no? Actualmente, como digo, su censo está ubicado en el 92% de la provincia de Zamora, con una explotación Burgos, León, Palencia. Actualmente hay 47 explotaciones, 3.300 animales de censo, pero 2.800 reproductoras. Y bueno, pues en estos últimos años, como vamos a ver en esta gráfica, pues se ha iniciado, sobre todo desde la creación del libro genealógico, pues se ha creado una tendencia ligera al aumento de censos, y donde también un punto de inflexión pues ha sido la iniciación de un programa de conservación y la puesta en control de rendimientos de gran parte o la mayoría de los animales inscritos en el libro, ¿no? Y es por lo que ha llegado este momento, la asociación ha querido, bueno, pues analizar la base de estos controles, tomando como objetivo en primer lugar pues ver el peso del ternero al nacimiento, peso al destete, longevidad, capacidad de cría, para tener alguna información, una caracterización más productiva, ¿no? La base, digamos, el material utilizado ha sido estos 3.400 controles, partos controles hasta el destete, realizados por la Asociación de Criadores. Los resultados, de raza hispano-salesa se conoce poco, pero lo poco que se conoce, pues fundamentalmente es la primera vez que se registran datos y se analiza de alguna manera. La distribución de partos, como pasa con el vacuno extensivo de nuestra zona, pues tiene una concentración de partos en final de invierno-primavera. El 47% de los partos se concentran en estos 3 meses. Respecto a uno de los caracteres analizados, el peso al nacimiento, pues aquí se presentan los datos, la estadística básica para el peso al nacimiento, un peso medio de 32 kilos, 31 para las hembras, 33 para los machos. Esto hace que no suponga para la raza ninguna dificultad de parto. Es una raza que no, bueno, pues como la mayoría de nuestras razas en extensivo, no presenta ninguna dificultad de parto. Es una raza de buena rusticidad y es una de las características que han hecho que actualmente pues esté en progresión la raza, ¿no? Sin que siga, aunque está todavía y por mucho tiempo va a estar en peligro de extinción. Analizamos los factores de variación conocidos, de los cuales pues, el 33% de la varianza atribuida a la ganadería, 6% al sexo, 2% al mes de nacimiento, edad de la madre, 1%, pero bueno, fundamentalmente de los factores de variación que influye sobre el peso al nacimiento, pues es la explotación, es el factor que más influye, encontrando grandes diferencias entre explotaciones, de pesos medios de 22 kilos a pesos medios de 37 kilos, de unas explotaciones extremo, lo que nos hace pensar que estas diferencias probablemente no son debidas a efectos genéticos, sino simplemente efectos de manejo. Al estar en extensivo, dependiendo de las circunstancias de cada explotación, en extensivo todo el año, pues hace que haya estas diferencias fenotípicas o son las responsables, ¿no? De alguna forma teníamos interés también en ver la influencia de la edad de la madre, sobre todo la edad de la madre a través de toda su vida productiva, y describiendo, como veis en esta gráfica, bueno, pues que empiezan con un peso medio al nacimiento bajo, es lo esperado de alguna forma, pues hasta los 8 años, se estabiliza un poco y de alguna forma pues constatar lo que ya conocíamos, digamos, empíricamente, pues que es una raza de gran longevidad y que sigue manteniendo buenos pesos o pesos medios al parto después de 15 años, ¿no? Respecto al peso al destete, pues presenta un paralelismo también con el peso al nacimiento.
Los factores de variación analizados, el 36% se debe a la ganadería. Obviamente el peso al destete ajustado al peso a los 210 días. Pues la influencia de las condiciones ambientales donde se maneja la explotación son condicionantes. Lo mismo que comento cuando el peso al nacimiento. Probablemente sean diferencias entre explotaciones debidas fundamentalmente a factores ambientales. Un 12% el sexo, un 2,4% el mes de nacimiento y la edad de la madre, ¿no? Y desglosando un poco estos factores, oyendo un poco más allá, pues la edad de la madre, que es el factor que teníamos, uno de los factores que teníamos interés en analizar, pues también pues desde los 2 años de edad hasta los 7 mantiene en progresión, ¿no? Pues porque la madre va teniendo, la raza Nistano-Sanabresa es una raza de desarrollo un poquito tardío, por lo tanto sigue hasta bastante sigue creciendo y sigue madurando y por lo tanto sigue aumentando esta progresión y luego tiene un desarrollo sostenido y que se mantiene, pues no seguimos a partir de los 15 años porque apenas tenemos ya un porcentaje de datos, era muy pequeño y por eso está truncado aquí, pero de alguna forma soporta esta información la creencia de que es una raza de gran longevidad y que mantiene sus características productivas, como digo, durante larga vida, ¿no? Respecto a la estación de parto, bueno, pues comentar que los partos con destetes, a pesar de destetes más favorables, pues son siempre los de invierno, porque fundamentalmente, como digo, se concentra en final de invierno-primavera, encontrando una diferencia respecto a la primavera de 6 kilos y de 16 kilos peso al destete en verano y en otoño. Conclusiones. Bueno, pues en base a estos datos fenotípicos estudiados, pues encontramos una gran variabilidad entre ganaderías, que, como digo, no sospechamos que sea debido a efectos genéticos, porque la intervención, digamos, en el programa de conservación no apenas ha tenido tiempo de seleccionar por ningún carácter productivo. Y que la asociación, bueno, pues tendrá que estudiar a ver de alguna forma cómo hay diferencias de pesos medios de unas ganaderías a otras del 40-50%, ¿no? Y luego pues también la elevada longevidad y capacidad de cría puesto de manifiesto analizando estos datos que hacen de la raza Listano-Sanabresa pues una raza que en estos momentos, como digo, pues está en progresión, ¿no? Por otra parte, también, sin que haya evidencias científicas, bueno, que no se han analizado como tal, sino pues también empíricamente a la raza Listano-Sanabresa se le asocia como la mayor parte de las razas del tronco cántabro, ¿no? Pero especialmente en esta, pues una buena calidad de carne que, unido a su elevada longevidad y capacidad de cría, pues puedan explicar el incremento de censos en una raza de extensivo que, bueno, pues la llevaron tiempo atrás a estar casi en desaparición, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención y luego, si tenéis alguna pregunta, lo continuamos, ¿no? Bueno, tenemos un poquito de tiempo, no demasiado, para hacer algunas preguntas que hayan surgido. Así que ahora tienen su oportunidad. Como habéis visto, la hemos agrupado en un único grupo de preguntas, a cualquiera de los ponentes, así que, bueno, ánimo. Totono. Totono, pero ¿a quién va dirigida tu pregunta para que pase a...? Aquí a Luis Fernando. Fernando. Sí, yo creo, no sé si te... Bueno, le pasa el micrófono, que es más fácil, sí. Venga. O que se sienten los tres ahí, ¿no? Y le preguntamos directamente, los bombardeamos. Sí, si os parece bien, veniros aquí, vente, Moresán. Así, como al paredón. Vénganse para arriba. Bueno, primero, buenas tardes. Soy Totono Carril de Galicia, de la Asociación de Porco Celta de Galicia. Enhorabuena a los tres ponentes por la exposición, las tres además muy bien sintetizadas y muy interesantes. Y quería preguntarle al último ponente un dato que me pica un poco la curiosidad, cómo el peso a nacimiento, cómo
en qué momento se coge, quién lo coge y cómo se coge, cómo se hace ese detalle. Gracias. ¿El peso al destete lo coge el controlador? No, al nacimiento. Y al nacimiento, sí. Y al nacimiento lo recoge el ganadero, lo tiene en su registro, y cuando el controlador va al peso al destete, recoge el peso al nacimiento que previamente ha recogido el ganadero, en teoría dentro de las 24 horas siguientes al parto. O sea, en las 24 horas él es el encargado de... El ganadero es el encargado de registrarlo en el libro de paridera. Tienen un libro de paridera que... ¿Y luego hay un peso intermedio o después ya a los 7 meses? Puede haber un peso intermedio si probablemente antes del destete de ese ternero el controlador ha ido alguna vez y entonces tendríamos también un peso intermedio. En unos casos sí, en otros no. ¿Y alguna correlación después con peso al sacrificio, peso canal? Sí, el crecimiento, hay también pesos al sacrificio, pasa que no lo hemos presentado, porque hay ya muchos menos, no se controlan todo al sacrificio, solo los que se han podido controlar. Sí, el crecimiento en esa etapa es muy lineal. ¿Y qué rendimiento de canal? Globalmente es muy lineal, pero luego individualmente no, porque es en extensivo y entonces está muy influenciado por las circunstancias de la época y de la explotación. ¿Qué rendimiento de canal viene dando la listana sanabresa? Pues no lo recuerdo ahora, pero es un rendimiento medio, no es... Un poco como las morenas de noroeste, ¿no? Así sí, es del mismo tronco. Del mismo entorno. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más, por favor? Dinos tu nombre, por favor. Hola, ¿Y a quién la dirige la pregunta? ¿Se escucha? Sí. A Fernando, pues no sé, me chocó un poco. Muestras el descenso del censo efectivo en el tamaño de la raza. ¿Cómo es el nombre? Alistana sanabresa. Alistana. Entonces, y después hacen un proceso de selección cuando no sé si se ha hecho un proceso de mantenimiento de la variabilidad. Cuando la reducción al nivel de ese censo efectivo, pues la variabilidad se te va a caer totalmente para después hacer un proceso de selección. Bien, no he contado todo porque, bueno, quería ser breve, pero en realidad el nombre de Alistano sanabresa, en otro tiempo, cuando el censo era numeroso, eran dos razas, la alistana y la sanabresa, que están en dos zonas de Zamora diferentes, ¿no? Sanabria, Porto, pero el censo tan reducido hizo que en algún momento, cuando se creó el libro genealógico, las dos razas proceden del mismo tronco, el tronco cantor, como he dicho, entonces era tan pequeño que optaron en su momento por fundirlas, dos variedades, digamos, fenotípicamente son distintos, geográficamente también diferenciadas, pero se optó por hacer solo una raza. De alguna forma, aunque el censo era reducido, pues bueno, ya se les presuponía una variabilidad al juntar dos troncos, dos ecotipos distintos, ¿no? Pero evidentemente, cuando el número efectivo es bajo, pues la variabilidad no puede ser elevada. Por favor, ¿nos dices quién eres y de dónde vienes? Vale, soy Aldemar González, trabajo en la unidad de genética cuantitativa y mejora animal en la Universidad de Zaragoza y vengo de Colombia, pero bueno, ya llevo bastante tiempo acá, entonces me siento como en casa. Bueno, pues estuve hace una semana en Villavicencio, allí en tu país, así que ya te digo que está bien, no te preocupes. Buena tierra, buena tierra. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ahí va. Identifícate también y dinos a quién dirige la pregunta. Sí, buenas tardes. Soy José María Sánchez, soy técnico de laboratorio y de rama sanitaria. Quisiera preguntar al último ponente si por parte de tu comunidad recibís algún tipo de ayudas y cómo lo has comentado. Las ayudas que se reciben, dos tipos de ayudas de la Administración. Una, las ayudas que reciben todas las razas autóctonas de 130 euros por vaca, ¿no? Asociadas a los quinquenios, que es una ayuda del Gobierno nacional, aunque viene de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Es común prácticamente a todas las razas en España. Y luego reciben una pequeñita ayuda de la Diputación de Zamora, que es una ayuda muy variable porque es una ayuda que da a los ganaderos de razas autóctonas
que cada año pone una cantidad y digamos, hacen un reparto, un prorrateo entre todas las cabezas reproductoras de autóctonas. Entonces, una cantidad fija. Es muy poquito, está en torno a 50, 60 euros por cabeza. No tiene una cantidad fija por vaca porque, como te digo, es una cantidad que la Diputación pone y que, dependiendo del número, toca más o menos, pero oscila por esta. ¿Cuánto? 50, 60 euros por cabeza y al año. ¿Os da para todos estos gastos? No, obviamente no. Pero es lo que hay. Gracias. Bueno, lamentándolo mucho, vamos a tener que cerrar la sesión, aunque creo que el jefe me quiere matar, pero si hay alguna pregunta última, muy rápida y muy concreta, si no, ya cerramos, ¿eh? Venga, Luis de los de Gama, la última pregunta y con él cerramos la sesión. Muy rápida. ¿A quién se la dirige, Luis? A nuestro amigo de la Listana Sanabres. Oye, lo voy a escribir ya, ¿eh? ¿Y por qué juntar las dos razas? Que yo no entendí, porque normalmente, bueno, cuando uno habla de criollos intenta buscar lo que difiere de una raza a otra y tal, de una población a otra para distinguirlas. Y vosotros habéis decidido, no sé si técnicamente o científicamente o políticamente, juntar las dos por... Bueno, pues es una decisión que obviamente por mi edad yo no pude tomar y la Administración tomó esa determinación. Yo no encuentro justificación. No te lo puedo decir, que para mí no tiene justificación, pero fue una decisión que se tomó en su momento y que ahora no podemos retrotraerla. Voy a agregar una cosita pequeña. El problema es que aquí hubo una tendencia en España a procurar censos más altos para poder trabajar con diferenciales de selección mayores y trabajar con una intensidad más fuerte, ¿no? Y así pues, a eso sucumbió la murciano-granadina, que eran 2 cabras, ahora tenemos un batiburrillo, y estas fueron decisiones ministeriales de hace mucho tiempo y que eran auspiciadas por las recomendaciones de la FAO de aquellos tiempos. Porque la FAO ahora es un protector de los recursos genéticos, pero en su momento fue el peor erosionador que ha habido encima de la Tierra, ¿no? Y ahora no, ahora es el mayor defensor. Y vamos, yo, perdona que me meta, pero que fue así. Las generaciones actuales nos hemos encontrado varias situaciones de esta naturaleza. ¿Y ahora qué podemos hacer si tiene un libro genealógico con las 2 poblaciones? Bueno, tenemos que cerrar el kiosco. Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer para mí estar moderando esta mesa, he disfrutado mucho y muchas gracias a todos los ponentes. Y nada, que nos veamos siempre con salud y en muchas de estas, ¿eh? Gracias. Va a dar comienzo ahora el bloque 2, que lleva por título Conservación y mejora de los recursos zoogenéticos, y va a moderar doña Clara Díaz Martín, investigadora del INIA, Ministerio de Economía y Competitividad. Perdonar. Bueno, agradezco mucho a FEAGAS de poder disfrutar de vuestra compañía hoy. Mi objetivo es no solamente recuperar razas, sino recuperar tiempo, ¿vale? Así que vamos a intentar ser lo más diligentes posibles. Bueno, voy a presentar al ponente de hoy, es Rafael Núñez de la Universidad Autónoma de Chapingo. Es coordinador nacional de los recursos genéticos animales, facilitador regional del primer informe emitido por la FAO, es promotor y socio fundador de los recursos genéticos pecuarios y una cosa que es muy importante también, tiene como línea básica de investigación la caracterización y utilización sostenible de recursos genéticos pecuarios en México. Así que, cuando quieras. Sí, muchas gracias. Y gracias también a FEAGAS, a la FIRC por la invitación para participar en este congreso. Entonces, ya sé la presentación. El tema que vamos a presentar dentro de este bloque es
el aspecto de adaptabilidad de los recursos genéticos criollos, y creemos que esta parte es fundamental para enfrentar desafíos de la producción animal en los próximos años. A grandes rasgos hablaremos de la importancia de los recursos genéticos. Esto ya se ha mencionado también esta mañana y en muchos otros eventos, y algunos rasgos importantes de adaptación al estrés por calor, resistencia y tolerancia de plagas y enfermedades, la escasez de forraje y agua en muchas regiones, y la importancia de la interacción genotipo por ambiente. Y algunas brevemente oportunidades de la genómica, y queremos cerrar con un ejemplo que ha sido muy exitoso del cerdo pelón mexicano. Bien, con los datos del informe, del primer informe mundial, sabemos que son muy pocas las especies que están siendo utilizadas con fines de alimentación y agricultura, prácticamente son 15, y una cuarta parte de las razas que existen se encuentran en peligro de extinción. Esto adicionado al desconocimiento del estatus en muchas otras. Tenemos un crecimiento de la población humana que se espera para el 2050 alcance algo así como los 9.600 millones, ¿sí? Pero había también perspectivas de que además esos individuos van a tener un consumo muy por encima del consumo que se tenía o que se tiene actualmente. Entonces, esto prácticamente implica el duplicar la producción de alimentos en los próximos años. Entonces, el reto es bastante importante al que se enfrenta la ganadería a nivel global. Algunos de los desafíos para el año 2050 es adoptar prácticas agrícolas y tecnológicas más eficientes, reconocer que alrededor de un 70% del agua es para uso agrícola, un 37% de la tierra se usa para cultivos y pasturas, y alrededor de un tercio del alimento se pierde por diferentes razones. Entonces, desde ahí se puede considerar una serie de aspectos, además de los desafíos, de los retos que implica el cambio climático, ¿sí? Y que, bueno, muchos de ellos han sido mencionados en esta mañana, y hace énfasis pues en la importancia de la conservación de la diversidad genética, particularmente de esos recursos adaptados a condiciones climáticas extremas. En el último siglo, el siglo pasado, hubo un incremento importante de la temperatura, y prácticamente si esto sigue así, si las emisiones de gases con efecto invernadero continúan como está la tendencia actual, los incrementos para este siglo, a finales de este siglo, van a ser bastante importantes. Hay proyecciones en el rango de promedio de alrededor de un 4%, 4 unidades más de temperatura, ¿sí? Dependiendo de los escenarios. Pero hay que reconocer que dos regiones importantes. Una son los trópicos. Alrededor de un 65% de los bovinos, ovinos y caprinos se encuentra en esa región, que tiene características muy particulares en cuanto a aspectos climáticos. Y también otras regiones que son las desérticas, donde hay agostaderos que tienen cargas animales o coeficientes de agostadero de 100 hectáreas por animal, por ejemplo, en los casos extremos, ¿sí? Y estas representan alrededor de un 35% de la superficie, en donde y estas regiones son ecosistemas de alrededor de la mitad del ganado. Entonces estamos hablando de una regiones con climas o condiciones adversas muy importantes. Se hablaba a la mañana, ¿verdad?, lo que implica el desarrollo de las razas en el continente americano a partir de hace alrededor de 500 años. En el caso de México, las especies que había principalmente eran el pavo, el perro, el xoloscuintle, ¿sí? Y posteriormente, con la conquista, llegaron el resto de las especies de interés o técnico que tenemos ahora, ¿sí? Entonces, con respecto a la importancia de los criollos a grandes rasgos, bueno, por muchos años, sobre todo en la última parte del siglo pasado, las principales razas se seleccionaron para rasgos de características de productividad, de producción. Y esto hizo que de inmediato se dijera, los recursos criollos no son productivos. Obviamente solamente considerando crecimiento, producción de leche, etc. Las razas criollas se han mantenido en condiciones tradicionales, mientras que las otras en condiciones especializadas.
con recursos disponibles muy diferentes, recursos alimenticios, agua, condiciones sanitarias, climáticas, y decíamos principalmente es la parte productiva la que se ha evaluado. Pero ¿qué sabemos con respecto a otras características para tener una evaluación más integral? Entre las razas, bueno, hoy en la mañana mostraban también varias de estas, estos son algunos de los bovinos, la mayor parte de Colombia, el criollo lechero tropical de origen nicaragüense, ¿sí? Y algunos otros que se utilizan y se están conservando en el caso de México. A grandes rasgos, las ventajas que se han señalado de los criollos, ¿sí? Son adaptación, mejor aptitud reproductiva y longevidad, habilidad para mantener la homeostasis, mejor supervivencia, menor impacto ambiental debido al pastoreo. Vamos a ver un ejemplo por aquí sobre esto. Obviamente la importancia de que mantienen diversidad y costos de mantenimiento en las condiciones en las que han prevalecido, pues más económicas. Definitivamente la parte de adaptación al estrés calórico, ¿sí?, es un rasgo importante que tienen estos recursos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en sistemas especializados? Porque hay que hacer un uso de tecnologías bastante caras y que la pregunta es ¿qué tan sostenible será esto? En muchas regiones con alta producción, bovinos lecheros, por ejemplo, pues ya el manto freático cada vez se está reduciendo, ¿sí? Los problemas de reproducción, de salud de los animales son bastante críticos, y obviamente esto tiene que ver con el hecho de que nos hemos olvidado de la importancia de la selección natural, que es la que ha permitido moldear la composición genética de los animales en función de las características del ambiente. En otras regiones, ¿verdad?, el animal es capaz de seguir produciendo, consideramos que a menor costo por las características del recurso que se tiene. Se ha trabajado se ha evaluado la parte de comparaciones de razas en cuanto a estrés por calor, particularmente en bovinos. Los trabajos son de Florida principalmente, en donde comparando, por ejemplo, las razas Romo Sinuano, Cenepol, ¿sí?, y Brahman con Hereford y Angus, pues se ha visto que tienen una potencial para adaptarse a condiciones de calor de manera mucho más favorable, ¿sí? La temperatura rectal se mantiene en niveles más bajos, ¿sí? La frecuencia respiratoria lo mismo, y el cortisol, un indicador de esta tolerancia, también en niveles más altos. Y esto se ha evaluado en diferentes estaciones. La capacidad para regular la temperatura corporal también ha sido medida, ha sido evaluada en razas ovinas. Aquí presentamos simplemente un ejemplo entre Pelibuey y Suffolk, en donde se observa, ¿sí?, una mejor habilidad para mantener temperatura rectal y frecuencia respiratoria del Pelibuey en comparación con el Suffolk, y lo mismo el Pelibuey es más eficiente que el Suffolk en regular la temperatura corporal. Se ha utilizado para evaluar, también caracterizar la respuesta de las razas para la tolerancia al calor, marcadores para lo que le llaman proteínas del golpe de calor, ¿sí? Particularmente la más común es la de HCP70, ¿sí?, en donde también se observa una mejor respuesta, ¿sí?, el Pelibuey cuando incrementamos la temperatura de 37 grados a 43 grados, un incremento sustancial en comparación con el Suffolk. Y también una mayor supervivencia a nivel celular. En cuanto a la adaptación del ganado criollo a resistencia a parásitos y enfermedades, bueno, esto ha sido también bastante estudiado, tanto en la parte de parásitos externos como garrapata, mosca, ¿sí?, y parásitos internos que principalmente
nemátodos en el caso de ovinos. En general, se estima que las enfermedades en el sector pecuario en países en desarrollo impactan entre 35 y 50% del volumen de ventas, en el caso de ovinos, ¿sí? Entre las razas ovinas que se han identificado como resistentes están las razas nativas de Florida, St. Croix, Red Masai, el nativo del Costo del Golfo, y Black Belly, particularmente desarrollada en Barbados, ¿sí? Aquí tenemos una comparación, un estudio que se hizo de simulación en Australia, en donde evaluaban la importancia de utilizar genotipos adaptados y hacían una simulación de qué iba a pasar hacia el año 2030 y 2100 si se utilizaban algunas medidas, ¿sí?, para mejor adaptación, como el uso de razas adaptadas, de genotipos adaptados, o no se utilizaban. Y cuál era el impacto en pérdidas de peso vivo en toneladas por año, ¿sí?, en bovinos, en función de la presencia de garrapatas. En el caso de que no se utilizara ninguna medida, como lo que es sustituir las razas por otras más adaptadas, la tasa de pérdidas de peso vivo iban a pasar, ¿sí?, o no están ahí los datos, pero es alrededor de 8,000 kilogramos hasta más de 20,000, 22,000 kilogramos, cuando la tasa actual de pérdida de peso es alrededor de 6,500. Es decir, en función de lo que va a implicar el ambiente o las condiciones que se esperan en los próximos años de no tener este tipo de medidas, la tasa de pérdida de peso va a ser mucho mayor. Actualmente se tiene una tasa de peso, cuando se están utilizando genotipos adaptados, de alrededor de 2,600 toneladas, y vemos que el incremento que se esperaría entre el 2030 y 2100 es mucho menor comparado con no utilizar genotipos mejor adaptados a estas condiciones. Uno de los aspectos importantes también que ha tenido el criollo es precisamente adaptarse a condiciones en donde la escasez de agua y forraje es bastante drástica. Este es un estudio que se hizo en Nuevo México, utilizando ganado criollo del norte de México, sur de Texas, y ganado Angus, ¿sí? Antes de pasar a este estudio, aquí simplemente destacamos algunas características que tiene el criollo en comparación con las razas especializadas. Es decir, ahí vemos una foto del lado izquierdo donde está el ganado comiendo nopales. Y cuando empieza a escasearse la disponibilidad de forraje, le entran al nopal sin mayor problema. Hay una especie de nopal que es muy peligroso, pero es el último, el que dejan al final los animales. Y en el otro caso, la habilidad que tiene este ganado de ramoneo. Eso es muy común en muchos de los criollos, ¿no? En condiciones muy diferentes están las razas especializadas, ¿sí? Que la pregunta es hasta dónde esto puede seguirse manteniendo en algunas regiones. Este es el estudio que les comentaba en el sur en la parte de Nuevo México, en donde se comparó el ganado Angus y el ganado criollo. En este desierto, el coeficiente de agostaderos que se utilizó es de 100 hectáreas por animal. En negro están los abrevaderos, la fuente de agua, ¿sí? Y se compararon dos épocas: en primavera, donde había condiciones forrajeras relativamente buenas, y vemos el área pastoreada en las dos especies es prácticamente la misma. Sin embargo, cuando se comparó los hábitos de pastoreo de Angus y criollo en condiciones en otoño, cuando el forraje era más escaso, el ganado Angus se quedó relativamente cerca del abrevadero. Lo más que caminó fue alrededor de 2 kilómetros, mientras que el ganado criollo aprovechó, ¿sí?, mucho mejor el agostadero. Y esto nos dice pues que es un recurso que además es un recurso genético que además tiene un impacto ecológico favorable en esas condiciones, ¿sí? Esto seguramente se debe también a la misma estructura corporal que tiene el criollo en comparación con el Angus, un animal mucho más
atlético, vamos a decir, ¿sí? Con un casco mucho más firme que le permite realizar ese tipo de caminatas. En cuanto a interacción genotipo por ambiente, se han hecho estudios definiendo ambiente de diferentes maneras: región agroecológica, sistema de producción, sistema de alojamiento, país, etcétera, ¿sí? Generalmente se han hecho estudios utilizando razas especializadas, pocos son con criollo en relación con este tipo de interacciones. Hay resultados variables y bueno, a pesar de que se han demostrado ventajas de las razas criollas en condiciones estresantes, el efecto y presencia de la interacción, decíamos, ha sido poco evaluado. Aquí hay un ejemplo de un estudio que se hizo en Isla de Guadalupe, donde se comparó el criollo de Guadalupe, el rombosinuano, el Cenepol, el Brahman, cebú de Cuba, cebú de Venezuela, Nelor, y a lo largo de varios meses el desarrollo de estos animales, y vemos pues diferencias en cierta etapa del crecimiento en donde se manifiestan ciertas interacciones. Este tipo de trabajos también no se han hecho mucho porque hay pocos lugares donde se están haciendo evaluaciones genéticas y sobre todo donde ese criollo esté en condiciones contrastantes. En el caso de otras razas, como por ejemplo suizo europeo, bueno, es así, se han estado haciendo evaluaciones genéticas y ha permitido ver el desempeño de sementales, por ejemplo, a través de diferentes regiones. Cuando se comparan animales en trópico seco o en clima templado con aquellos de trópico húmedo, el comportamiento es bastante diferente. El orden de los animales cambia de manera importante. Entonces, es un área de oportunidad para seguir estudiando. En cuanto a la parte de la genómica, en Florida, cuando empezaron a comparar el rombosinuano, el Cenepol, algunas razas adaptadas al trópico con respecto a otras, ellos postularon la presencia de un gen mayor, ¿sí? Que es este gen que produce pelo lacio, corto y brillante, ¿sí? Y a partir de ahí se ha seguido estudiando, se sabe que está en el cromosoma 20 y hay estudios donde han reducido la región en donde se encuentran estos variantes de este gen. Tiene gran importancia para permitir la termotolerancia del ganado y, bueno, favorecer la producción lechera y reproducción. Algunas de las razas donde se ha encontrado, ¿sí? Están aquí rombosinuano, Cenepol, Carora, que es una sintética de Venezuela. ¿Sí? También se ha estado estudiando, decíamos, el efecto de los genes que están asociados con la producción de proteínas con ese peso, asociadas a la regulación de la temperatura en regiones cálidas. En el caso de ovinos peligües, están haciendo ahorita otros trabajos con el criollo lechero tropical, ¿sí? Comparándolo con razas como la Jersey y Holstein. Se han estudiado los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, asociados con resistencia a garrapatas en diferentes razas colombianas. Y también se han identificado algunos QTLs asociados con bajos recuentos de huevecillos en Black Belly. A grandes rasgos, algunos estudios señalan, pues, y esa es una realidad, que hay muchas limitantes para aplicar muchas de esas tecnologías. Hay estudios donde han empezado a utilizar chips con alta densidad para resistencia a parásitos, concretamente en el caso de nemátodos. Sin embargo, una de las limitantes es que en algunas proyecciones que se han hecho de razas, de estudios en razas puras y luego se ha tratado de extrapolar a otros genotipos, esto no ha sido posible, ha habido interacciones ahí importantes. La otra es que en general los criollos no tienen una estructura como la tienen las razas especializadas. Es decir, pocas de ellas tienen asociaciones de criadores, bases de datos suficientemente importantes, sistemas de control de producción uniformes que permitan el poder generar poblaciones de referencia y poder entonces evaluar estas asociaciones entre los marcadores de alta densidad y características de comportamiento. Te quedan 10 minutos. Además de que las capacidades técnicas especializadas, bueno, son más reducidas en estas regiones.
¿sí? Y algo importante es que se requieren precisamente políticas encaminadas a generar valor en estos sistemas de producción. Finalmente, bueno, queremos presentar un ejemplo que comenzó en el año 2000 y que fue impulsado por la red Convian. Concretamente es una información que proporcionó el doctor Ángel Sierra, que ha estado al frente de este proyecto por muchos años. El cerdo criollo mexicano o criollo pelón mexicano estaba prácticamente desapareciendo. Y en el caso de Yucatán, concretamente, pues se empezó a cruzar con una serie de razas especializadas y el recurso iba reduciéndose. Se echó a andar este proyecto y vamos a ver aquí rápidamente el trabajo que se hizo y cómo esto se logró revertir y actualmente está en una etapa de desarrollo interesante. La primera etapa que hicieron en este proyecto, el proyecto en sí es de rescate, conservación y uso sostenible de este recurso. En el caso de estudio de la población, bueno, se consideraron aspectos de localización geográfica, de censo y cuál había sido la evolución con los datos que se tenían hasta ese momento, las causas de la regresión racial y las razones para conservación. Posteriormente, la siguiente fase fue caracterización de la población, considerando variables morfométricas, variables zoométricas y zootécnicas de este cerdo. La etapa 3 consistió en la conservación de la población. Para ello, se estableció un centro de rescate genético para la conservación in vivo, en donde había un núcleo, se constituyó un núcleo funcional, 50 hembras y 5 machos, para mantener la variabilidad genética con un mínimo de incremento en consanguinidad. A partir de ese centro de rescate, se comenzó a proporcionar animales hacia productores rurales de Yucatán para la conservación in situ. Después vino la fase de uso sostenible. ¿Sí? Este cerdo se cría en condiciones de pastoreo, condiciones totalmente naturales, aprovechan recursos alimenticios que otros animales no utilizan, ¿sí? Gracias al hecho de que pueden estar removiendo ahí el terreno y buscar algunas otras fuentes de alimento. Esto no lo hacen otro tipo de animales. Se estima que es económicamente rentable. Hay algunas corridas financieras que señalan que tiene una buena tasa de rentabilidad. Sin embargo, están iniciando un estudio para precisamente evaluar este aspecto, ¿sí? Y bueno, algo importante es precisamente por los hábitos de pastoreo y los tipos de recursos que aprovechan, pues se presta para sistemas de pastoreo multiespecies. En la parte de valor agregado, la forma como comenzaron a darle un valor agregado fue pues regresar al uso que se le daba a este tipo de animales anteriormente. Entonces, empezar a valorizarlo en función de los platillos típicos de ahí de la región, ¿sí? Y que por muchos años habían venido preparando. Y a partir de ahí comenzar trabajos de industrialización, procesamiento, presentación y darle un etiquetado a este tipo de carnes. Concretamente, lo que hizo que el consumidor empezara a valorar mejor esto fue precisamente el comparar la cochinita pibil entre el cerdo del pelón mexicano y las razas comerciales que habían sido introducidas, ¿sí? La otra cuestión importante que se hizo fue precisamente comparar este cerdo consumiendo diferentes proporciones de recursos genéticos arbóreos nativos de la región, en donde el productor podía hacer uso de esos recursos de manera barata, porque ahí está el recurso ya arbustivo, ¿sí? Y finalmente la etapa de comercialización. Se formó una asociación, la Asociación Mexicana Especializada de los Cerdos Criollos, que bueno, tiene una serie de funciones importantes, desde el rescate, conservación, desarrollo, reproducción, el poder garantizar la parte sanitaria, inocuidad, el registro de los animales como de pureza, ¿sí? Y el favorecer la parte de comercialización. Hay varios puntos de venta, particularmente en las zonas turísticas, de este tipo de animales, ya sea en forma de platillos o en piezas de 6 a 8 kilogramos, los canales.
Actualmente ya hay una serie de promoción importante en cuanto a etiquetado que se está haciendo de este cerdo pelón, ¿sí? Con una serie de distintivos que poco a poco el consumidor los está apreciando cada vez más. El siguiente paso, bueno, es conservar también esta diversidad en el Centro Nacional de Recursos Genéticos que comentaban esta mañana, y que es un centro que se diseñó para conservar recursos de los diferentes sistemas que están ahí, pecuario, agrícola, forestal, acuático y microbiano, y tiene condiciones pues y capacidad como para resguardar pues toda la diversidad disponible ahí en la región. Finalmente, las preguntas que convendría hacerse, bueno, es ¿qué recursos genéticos tienen mayor probabilidad de producir para el futuro? Sabemos de que, ya comentamos al inicio, de la importancia de la región tropical, de la importancia del cambio climático, es decir, quiere decir que las condiciones que se esperan en los próximos años no necesariamente van a ser más favorables que las que tenemos ahora, y por lo tanto son los recursos genéticos adaptados los que pueden tener un potencial importante en estas regiones. Y más que pensar si utilizar uno u otro, tal vez lo más importante es decir, bueno, hay un recurso genético también valioso que es parte de la diversidad, que es el exótico, que ha sido seleccionado en otras condiciones, pero que también, gracias a la serie de marcadores genéticos que se han asociado para resistencia a parásitos, para tolerancia al estrés por calor, etcétera, tal vez pudiera haber una combinación, seguir conservando y manteniendo estos recursos criollos y aprovechar estos genes, ¿sí?, en una introgresión, en unos sistemas de cruzamiento apropiados, etcétera, para poder utilizarlos en esas regiones que son vastas y que pueden tener un potencial importante en los próximos años para abastecer la demanda de productos de origen animal, ¿sí? Y finalmente, bueno, con base en el entorno que se espera desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de condiciones de producción en los próximos años, y por otra parte la demanda de prácticamente duplicar la producción de alimentos, pues la pregunta es, ¿será que es importante, ¿verdad?, conservar y mejorar los recursos genéticos criollos? ¿Sí? Creo que la respuesta es obvia. Gracias. Muchas gracias por la presentación y el cumplimiento del tiempo. ¿Alguna pregunta? Tenemos 2 minutos exactamente. ¿Nadie se anima? ¿No hay? Bueno, la haré yo primero. Gracias. No, Rafael, que te la voy a hacer yo a ver si alguien se anima después. Mira, nosotros estamos trabajando también en características de adaptación a climas extremos, y lo que estamos observando es que realmente, por lo menos las razas con las que estamos trabajando, es que son más sensibles al frío que al calor. Entonces, yo he visto que todos los estudios que has presentado, justo los has presentado desde la perspectiva del calor. Y mi pregunta es si es calor, es humedad o es... La combinación. Es. Sí, porque en climas continentales parece que el riesgo fundamental es el frío. Sí, bueno, en muchas de las regiones donde los criollos están produciendo, el problema del frío no es tan importante. Definitivamente, por ejemplo, en el caso del trópico húmedo, pues es la combinación temperatura-humedad lo que causa mayor problema para el animal, ¿sí? Efectivamente, muchos de los trabajos en cuanto a estrés por calor, sobre todo en bovinos, bueno, se empezaron a hacer en la parte de Florida, en donde el principal factor era la parte de temperatura. Sin embargo, en algunos trabajos, inclusive de interacción genotipo por ambiente, el utilizar el índice de temperatura y humedad, consideramos que es un mejor indicador, pues una mejor mezcla de estos dos factores que tienen un impacto importante, ¿no?, en el comportamiento de los animales. Muchas gracias. ¿Nadie se anima?
A excepción de lo que es Yucatán, en donde se logró inclusive conformar la Asociación de Criadores, el resto sigue siendo atomizado. Y creo que es el problema generalizado de los criollos. Nosotros hicimos un estudio de una propuesta de un subíndice de diversidad genética en el caso de animales que nos pidió la FAO, y aprovechamos para hacer un muestreo a nivel nacional y tratar de levantar un censo de lo que ocurría con los criollos. Encontramos de que inclusive para el cuino había una población importante, pero ¿qué es lo que ocurre? Que está disperso en todo el país. Al no haber una organización que permita concentrar, sistematizar y poder dirigir mejor todos los apareamientos, así tengamos miles de animales todavía dispersos, están en peligro de extinción, y ese es un problema serio. ¿Alguna pregunta más? Monse. Es un centro federal, está bajo la responsabilidad de lo que es el INIFAP, lo equivalente acá al INIA. Tiene alrededor de 3 años de que comenzó a funcionar, entonces tiene apoyo gubernamental y precisamente ahorita en la fase que se encuentra es el desarrollar proyectos para poder hacer un muestreo ordenado de todos los recursos que se tienen y abastecer las capacidades. O sea, la capacidad que tiene es bastante grande y lo que hay hasta ahorita conservado es relativamente reducido, ¿sí? Entonces, de lo que se trata es de proponer hay trabajos que están haciendo para desarrollar proyectos, conseguir financiamiento para establecer convenios con las asociaciones de criadores y empezar a guardar muestras de los animales de manera ordenada en este centro nacional. Sí. Bueno, muchas gracias, Rafael, y vamos a pasar a las presentaciones. La primera presentación la va a presentar Jesús Piedrafita y lleva por título Diversidad genética y divergencia entre razas españolas de ganado vacuno de carne, estimadas a través de un chip bovino de alta densidad. Te pido, por favor, ajustarte al tiempo porque tenemos 5 presentaciones. La idea es que una vez realizada la presentación, permitiré 1 o 2 preguntas al máximo, ¿vale? Bueno, buenas tardes. Este es un trabajo, que luego diré, pero vamos, que continuaría algo que esta mañana ha presentado muy bien Luis Gama y que ha dicho que, bueno, que no se habían estudiado chips de ADN en razas criollas, y esto precisamente es un estudio con un chip de muy alta densidad, solo en 7 razas, no en la maravillosa base de datos o base de ADN que tenéis, pero sí al menos nos puede enseñar qué es lo que puede suceder cuando nosotros usamos un chip de alta densidad. Como veis, vamos a estudiar la diversidad genética y la divergencia entre 7 razas autóctonas de ganado vacuno de carne. Los autores son todos estos. Como veis, formamos parte de un equipo que pertenece a un proyecto que se inició y que fue concedido por la CICID de Información Genómica y Selección en Razas Autóctonas de Vacuno de Carne en España, que luego se entroncó con un proyecto europeo, que además pues, nos dieron un par de becas para que trabajaran becarios y en las que nos ayudaron pues, tanto las asociaciones de raza como también pues, FEAGAS, que ha sido el soporte del proyecto europeo. Bien, las razas, como ya se ha dicho antes, se han estudiado, y no solamente se han estudiado con microsatélites, sino que previamente, pues ya en el año 91, con Jordi Jordana y una estudiante, hicimos un trabajo donde se analizaban caracteres morfológicos. Después vinieron toda una serie incluso antes habían empezado una serie de estudios con marcadores inmunogenéticos y también con marcadores bioquímicos. Y posteriormente pues, ha habido una larga serie de estudios realizados con microsatélites, y he citado aquí uno porque me parece que es uno de los más amplios y de los más recientes, 30 microsatélites en una gran cantidad de razas ibéricas.
Pero también se ha visto que el genotipado masivo por medio de SNPs pues puede permitirnos entender la estructura de las poblaciones y también calcular las relaciones filogenéticas. Pues básicamente, como ya decía el título, el objetivo ha sido pues evaluar la diversidad genética, el grado de divergencia y las relaciones de 7 razas autóctonas utilizando un chip de estos de Illumina de alta densidad. Veréis que el chip tiene más de 777.000 SNPs. Me parece que va mejor esto de aquí. Vale. Las razas estudiadas son las que antes ha presentado Elena. El trabajo de Elena era del mismo proyecto. Entonces, la única diferencia es que mientras que en ellas se utilizaron tríos, aquí utilizamos solo los padres de los tríos. Padres que en principio estaban poco emparentados y que pretendían reflejar el máximo de diversidad de las poblaciones. La distribución también la ha presentado antes Elena. Veis que está a lo largo de distintas provincias españolas y veis que también hay solapamiento de algunas razas en distintas provincias. Para el primer estudio que hacíamos, que era evaluación de la biodiversidad, como veis, se utilizó este chip bovino que fue analizado en la empresa Genética Fontao. De los 777.962 SNPs que contenía el chip inicialmente, nos centramos únicamente en los cromosomas autosómicos. Hicimos un primer control de calidad que consistió en quitar lo que habían SNPs que daban tasas de error mendeliano pues, superiores al 5%, y también quitamos algunos SNPs que estaban en posiciones repetidas. Entonces, a partir de ello, evaluamos una serie de parámetros que los tenemos en esta tabla. En primer lugar, fijaos que el porcentaje de marcadores de SNP genotipados en más del 95% de las muestras está entre el 97 y el 98%, es decir, que tiene una gran capacidad de detección de esta variabilidad. El porcentaje también de SNPs que tienen una MAF, una Mean Allele Frequency, mayor de 0,05, está entre el 87 y el 89%. El número medio de alelos está, fijaos, entre un 88 y un 89. Y esto nos indica pues, que la mayor parte de los SNPs son dialélicos. Hay algunos que son dialélicos, es decir, que no están fijados. Hay algunos que sí que lo están. La mayor parte de los SNPs también, casi el 100%, estaban en equilibrio Hardy-Weinberg, y la heterocigosis esperada era en torno al 30%, que es una cifra muy semejante a la que se ha visto en otras razas europeas. Cuando quisimos analizar el análisis de la divergencia entre poblaciones, utilizamos unas condiciones más restrictivas, una call rate por SNP por individuo superior al 95%, una MAF mayor al 0,05, y también atendiendo a una recomendación que hacía un trabajo en el que se decía que se podían dar distorsiones en los gráficos de análisis de componentes principales y también en los gráficos de las admixtures. Entonces, lo que hicimos fue eliminar los SNPs que presentaran un desequilibrio de ligamiento entre ellos superior a 0,1. Esto nos llevó a que la base de datos se podó hasta los 55.000 SNPs. Y con estos 55.000 SNPs, pues estudiamos una serie de estadísticos, en concreto el FST, la distancia de Ney, construimos un árbol filogenético y después hicimos también un análisis de componentes principales y hicimos un análisis para designar o para asignar el origen, digamos, genético de los individuos de cada una de las razas. Los resultados que tenemos están aquí. En el triángulo inferior estarían las distancias FST, que oscilarían entre 0,025, sería la menor, 0,07 sería la mayor. Estas magnitudes de distancias nos indicarían, siguiendo el baremo de Wright, que la diferenciación de las razas es entre baja y moderada. También se puede ver que la distancia de la asturiana de los valles con las demás es la menor distancia, y en la parte superior de la tabla, en el triángulo superior derecho, lo que tenemos son las distancias de Ney, que son están en consonancia con la que habíamos calculado de los FSTs. Aquí tenemos la representación a través del
digamos, el procedimiento de juntar al vecino de las distancias de Ney. Y aquí vemos pues claramente unos grupos, Morucha y Avileña Negra Ibérica, salen siempre, Pirenaica y Brunales Pirineos también. Ya un poquito más alejada, pero próxima al primer grupo, estaría también la retinta. Próxima al segundo grupo estaría la rubia gallega y más en medio y un poco más independiente estaría la asturiana de los valles. Es de resaltar que el número del porcentaje de réplicas bootstrap es elevadísimo, en la mayoría de los casos es 100. Lo cual nos indica que este árbol es tremendamente robusto y fiable. Si hacemos un poquito de juego, que no sé si es un poco arriesgado, intentar asignar troncos ancestrales, aquí tendríamos el tronco turdetano. Es curioso que el tronco turdetano en principio pues, correspondería a bovinos que han venido por el sur, pero que resulta que también incluye a la bruna de los Pirineos, que sería un animal procedente del tronco alpino. El segundo tronco sería el tronco ibérico, el negro ortoide, que agruparía claramente a Morucha y Avileña Negra Ibérica. Y el tercero de los troncos conocidos sería el cantábrico, que serían las razas castañas, ¿no? Que estaría la asturiana de los valles. La retinta quedaría en una posición un poco más complicada. Obviamente no es ortoide, no es negra, pero sale de una forma machacona, siempre próxima a la Morucha y a la Avileña Negra Ibérica. 2 minutos, sí. Bien, el siguiente gráfico lo que nos presenta es el análisis de componentes principales que hemos hecho sobre una matriz de parentesco molecular, de identidad por estado, y entonces aquí lo que vemos de nuevo es una imagen muy semejante. Podemos ver que, por ejemplo, aquí tendríamos la pirenaica, esta sería la bruna de los Pirineos, la rubia, la asturiana. Aquí tendríamos, como veis, con un cierto solapamiento los individuos representados de Avileña y Morucha, y aquí tendríamos los de la retinta. Veis que, en principio, la topología sería equivalente a la anterior. Y, finalmente, lo que nos dice este análisis de admixture, lo que hacen este tipo de análisis, como creo que sabéis todos, es asignar el origen genético de cada uno de los individuos, digamos, a partir de una mezcla de poblaciones ancestrales, ¿no? Aquí pusimos 13 poblaciones ancestrales diferentes, perdón, 7, y analizamos pues, distintos tipos de agrupamientos. En este caso, lo que nos dio es que el mejor agrupamiento era el último de aquí. Los errores de validación cruzada eran más pequeños. Y entonces, ¿qué cosas podemos ver? Pues podemos ver que aquí tendríamos la asturiana de los valles, pero genes, digamos, rojos, con perdón, tenemos en individuos de todas las razas. En particular, fijaos que tenéis en esta primera, que sería la Avileña Negra Ibérica, pero sobre todo en la Morucha y también en la retinta y también en la rubia gallega. También otra cosa interesante es que veis que los genes de la Avileña Negra Ibérica se encuentran en la Morucha, sería el color de tipo butanito, y finalmente también podemos ver que espera que la busco, sí. En la asturiana de los valles tenemos genes que tendrían su origen en la bruna de los Pirineos, que no es cierto, pero que sí que tendría su explicación, algo que ya dijo Martín Burriel en su trabajo y que ya se encontró previamente, en el sentido de que estos animales de bruna de los Pirineos vendrían de animales suizos, y estos animales suizos se sabe históricamente que habían contribuido al patrimonio genético de la asturiana de los valles. Entonces, bueno, las conclusiones se repiten simplemente lo que os acabo de decir. Y una cosa que sí que me gustaría comentar, que es que cuando los que estáis todavía en los microsatélites hagáis todas estas cosas, yo la impresión que he tenido es que los resultados son idénticos cuando se hacen a partir de un número elevado de microsatélites, pero son, si me apuráis, un poquito más limpio, y los porcentajes de bootstrap también aquí son más altos. Yo la impresión que tenía viendo el gráfico que me mostraba el análisis de admixture, de aquí, en relación con el que se había presentado en Martín Burriel, es que era un poquito más claro. Muchas gracias, Jesús. Me dice el jefe que no hay preguntas ahora, hasta en contra de mi opinión. Vale, venga, Aldemar. La siguiente presentación la va a hacer Aldemar, que me he perdido,
y tiene como título Análisis bayesiano para la detección de huellas de selección en poblaciones de vacuno de carne español. A ver si se ve. Vale, sí. Bueno, ya. Pues muy buenas tardes a todos. Como ya me anunció Clara, pues vengo a hablarles sobre el análisis bayesiano para la detección de huellas de selección en 7 poblaciones de vacuno de carne español. Los procesos de selección, adaptación, pueden dejar, o de hecho dejan huellas en el genoma, en la estructura del genoma. Como lo dijo Luis anteriormente, se han descrito un gran número de procedimientos con el fin de detectar estas huellas y están basados tanto en el espectro de frecuencia como en la longitud de los haplotipos. Otros procedimientos, como el FST, pues tienen un fundamento en la comparación de las frecuencias alélicas entre poblaciones. En este mismo sentido, Vitalis en el 2014 propone un nuevo método basado en un enfoque bayesiano. Entonces, el objetivo de este estudio pues, fue utilizar este procedimiento bayesiano para localizar regiones genómicas asociadas a la selección en 7 poblaciones autóctonas de vacuno de carne español. No les voy a repetir tanto, vengo del mismo proyecto que ha hablado Jesús, Elena Mourezán, entonces doy por obvio que esto ya está en las 7 poblaciones. Acá son cómo fueron escogidos para alcanzar, obtener la mayor variabilidad entre las razas, genotipado con el mismo chip de esto, el control de calidad mediante PLIN y la reconstrucción de fases haplotípicas mediante VIGRA. Bueno, una vez filtrado ya todos los datos, los sometimos a un procedimiento que en el 2014 Vitalis lo hace, que lo denominó CellSTEAM, y este asume un modelo bayesiano jerárquico que permite distinguir el polimorfismo seleccionado basado en una evolución neutral o casi neutral y estima la intensidad de selección para cada uno de los alelos en cada una de las poblaciones. Este modelo asume que todos los loci son dialélicos, o sea, tienen un estado A mayúscula y A minúscula, donde tiene una distribución estadística de una binomial y la P sub I se refiere a la frecuencia alélica en el estado A mayúscula, N sub I sub J pues es el número total de alelos en la E-décima población, en el J-décimo locus, y X sub I sub J pues es el número de alelos en el estado A mayúscula para cada población, para cada locus. Asume una distribución a priori para la frecuencia la frecuencia alélica en el estado A mayúscula, en la I-décima población, en la J-décima locus, de una aproximación de una densidad estacionaria de un proceso de difusión. Entonces, la frecuencia viene dada por un parámetro de migración, un coeficiente de selección, que es el sigma, K, que es un indicador del estado alélico si es A mayúscula o A minúscula, si es A mayúscula tiende a 0 y si es A minúscula tiende a 1. Y un parámetro que se refiere a la frecuencia alélica del estado A mayúscula en un grupo de individuos de migración. Esto asume unas distribuciones a priori de la parámetro de migración de una log uniforme entre 0,001 a 10.000 para el índice del alelo, es una Bernoulli de 0.5, para la frecuencia alélica en el estado A mayúscula para los individuos inmigrantes, con una beta de media 1 y desviación típica de 1, y para lo que es intensidad de selección y los parámetros que vienen a continuación, vamos a asumir una distribución exponencial donde la intensidad de selección está dada
por un parámetro delta que es el efecto medio de los el efecto medio de la selección para un locus determinado en todas las poblaciones. Y este a su vez está dado por el parámetro lambda, que lambda representa el efecto medio de todos los loci en todas las poblaciones. La identificación de las regiones genómicas que fuesen relevantes, tuvimos dos criterios. Aquellas que fuesen al menos tuviesen 25 SNPs dentro de una megabase y que a su vez tuviesen una señal del efecto medio de selección para cada locus superior al percentil 0.01. Posteriormente, una vez tenemos las regiones identificadas, vamos a la base de datos de Ensemble para localizar los genes candidatos. Haciendo el gráfico del efecto medio de selección para cada locus a lo largo de los autosomas bovinos en todas las poblaciones, podemos identificar, con los criterios anteriormente nombrados, podemos identificar 5 señales máximas que están ubicados en el cromosoma 2, en el 5, en el 6, en el 11 y en el 18. Si vamos a desglosar esto ahora, para cada una de las poblaciones tenemos el parámetro de intensidad de selección. Y como ejemplo podemos ver cómo la asturiana de los valles en la región del cromosoma 2 hay una alta señal, una señal bastante relevante, tanto en asturiana como en rubia gallega. Para poder apreciarlo mejor, vamos a presentar esta tabla donde tenemos las regiones genómicas relevantes, donde la región relevante para el cromosoma 2 está ubicado en la 6ª megabase, el cromosoma 5 en la 18ª megabase, en la 6ª en la 38ª megabase, en la 11 67ª megabase y para el 18 en la 15ª megabase. Concretamente para estos 3 cromosomas hemos identificado un gen candidato, claramente. Lo que es para el cromosoma 2, identificamos el gen de la miostatina o gen culón, donde vemos cómo la asturiana de los valles tiene una intensidad de selección altísima y vemos que en la misma dirección el alelo seleccionado se encuentra en la rubia gallega, mientras en las demás poblaciones están siendo seleccionadas en un sentido contrario. Para el cromosoma 5, el gen identificado es el KIT ligand, es un gen que es asociado a la pigmentación ruana y vemos cómo la bruna de los Pirineos tiene el máximo índice de selección y lo acompañan hacia ese mismo punto lo que es asturiana de los valles, pirenaica y rubia gallega. En cuanto al cromosoma 18, tenemos el gen MC1R1, que es un gen asociado al color de la capa, y vemos que la mayor intensidad de selección está dada en Morucha y está seguida en la misma dirección para Bruna de los Pirineos y Avileña, mientras hay un índice de selección, una intensidad de selección, importante en retinta, no con la misma intensidad de la morucha, pero es importante y luego sigue en sentido contrario con la rubia gallega. Este cromosoma está asociado a varios genes, vamos a presentarlos luego cuáles son los genes que están asociados a esta región, pero vemos claramente que la intensidad de selección mayor está dada en avileña, morucha y retinta, y estas van hacia el mismo sitio. Y esta misma clasificación la podemos observar cuando tenemos en cuenta la geografía, o sea, geográficamente están asociadas en la misma manera. Y como lo dijo esta mañana Luis Barona, también se ve que estas asociaciones, esta clasificación de estas razas son dadas en lo que hacen para el cruce comercial, las razas maternas, como son avileña, morucha y retinta, y las otras para el cruce comercial en razas paternas. Si vemos la asociación de los genes que están en esta región, vemos que están asociados a caracteres reproductivos, crecimiento canal, contenido de grasa intramuscular y calidad de carne. Por último, para el cromosoma 11, vemos que hay una intensidad de selección a favor mayor en la bruna de los Pirineos y en la misma dirección la de pirenaica.
La asociación de todos los genes está dada para caracteres de fertilidad. Agradezco a todas las asociaciones por todo su esfuerzo y sus colaboraciones y a los organismos de financiación también por haber llevado este proyecto a cabo. Muchas gracias. Muy bien, Aymar, te felicito. Bueno, vamos a pasar a la siguiente presentación, que la va a hacer Montserrat Castellanos y lleva por título Situación de los bancos de germoplasma de las razas autóctonas españolas. Te paro el reloj. Bloque 2. ¿Dónde está el bloque 2? El bloque 2, ¿no? Aquí abajo, sí. Ahí está. ¿Por qué no está la mía? A ver. Somos el bloque 2, ¿no? Esta mañana la hemos cargado. Sí, es el bloque 2. A ver. No, pues no está. A ver si me la han cargado en otro lado. ¿La tienes por ahí? Sí, la tengo. La vuelvo a cargar. Es que no sé dónde la han cargado en el bloque. A ver si se ha metido aquí. La volvemos a cargar. Ahí no está. Esto no cuenta, ¿eh, Clara? No te he puesto el reloj. A ver. Bueno, pues ya está. Abajo.